Hay algo que cada vez tengo más claro. Las sesiones online no solo funcionan, funcionan mejor. Y ya lo sé, puede sonar extraño si tienes en mente la imagen clásica de una consulta. Las dos sillas, la mesa, quizá el diván, la pared con los diplomas colgados allí todos bien puestos. Pero déjamelo decirte desde la experiencia de bastantes años y de muchos procesos. Online no solo es una opción válida, muchas veces es más efectiva. Y sí, te lo dice alguien que no lo dice exactamente por comodidad. Porque para mí, hacer una sesión online es más exigente. Te lo explicaré más adelante. Piénsalo bien. Hacer una sesión desde casa significa que evitas atascos, estrés, buscar aparcamiento, correr para llegar a tiempo, no necesitas desplazarte y ya solo eso te ahorra energía antes de empezar. También ahorras dinero. Transporte, gasolina, peajes, aparcamiento, todo eso fuera. Ganas tiempo antes y después de la sesión. El tiempo que antes era de trayecto ahora es tiempo para ti. Y hay un detalle importante que muchas personas valoran muchísimo: la intimidad. Hacer una sesión online significa que nadie debe entrar ni salir de una consulta. Es tu tiempo, tu espacio, tu ritmo. Además, estás en un entorno seguro, conocido, cómodo. Puedes hacer la sesión en tu silla favorita, con una manta, con una luz suave. Te puedes regular mejor. Y eso ayuda a estar más presente, no menos. Y si un día estás fuera de viaje, te has mudado o tienes niños y no puedes moverte, la continuidad del proceso no depende de la geografía y eso te da libertad. También te ayuda a integrar mejor lo que has vivido porque no estás en un espacio aparte. No estás en un palacio de cristal aislado, aséptico, lo que suele ser una consulta física. Estás en tu lugar real. Y eso hace que lo que se ha movido dentro empiece a tomar forma fuera inmediatamente. Y te diré algo más: cuidarte resulta más fácil. Es más fácil ponerte delante, priorizarte. ¿Por qué? Porque no hay las excusas logísticas y no tienes por qué dar explicaciones a nadie. Solo tú y tu momento. Y muchas personas me lo han dicho: Ramón, yo pensaba que esto de la pantalla sería muy frío, pero de hecho creo que me he soltado más que si hubiera ido presencialmente. Y ahora dejemos que hablen los mitos. Vayamos desmontándolos juntos. El primero: ¿online es menos potente? Pues no. He trabajado con personas de aquí Cataluña, de España, de Italia, de Portugal, de Suiza, de México, de Estados Unidos, de Texas, de Argentina, de Chile, de Paraguay. Y las sesiones, déjame decirte, han sido igual de profundas o incluso más que presencialmente. ¿Por qué? Porque lo que hace que una sesión sea potente no es la proximidad física, es el vínculo, la confianza, la calidad de la conversación, el estado de conciencia en el que estamos trabajando juntos. Segundo mito: en casa no te implicas tanto. Bien, es cierto que puede haber ciertas distracciones, pero también es cierto que cuando el proceso es realmente vivo, cuando la sesión realmente te interpela, te implica, el espacio desaparece. Y mi estilo de trabajo activo, simbólico, directo, ayuda mucho a que esto suceda. Tercer mito: la hipnosis o el trance solo funcionan en directo. No. La hipnosis no es algo que yo te hago. Es un estado interno al que tú entras y yo te acompaño. Y muchas veces el hecho de estar en un entorno seguro, el tuyo, lo que hace es facilitar mucho más el proceso. Y ahora viene el cuarto. Esto es algo que la gente no suele atreverse a decir en voz alta, pero que como que flota en el ambiente. Y es que la hipnosis o el proceso terapéutico dependen como de un poder o de una capacidad especial que tiene el terapeuta o el hipnólogo. Eso es falso, ya está totalmente superado, ya es algo que nadie usa ni siquiera para publicitarse porque sencillamente no tiene ninguna base. Además, los resultados que he visto con personas online, la fuerza del proceso que he vivido con ellas, desmontan totalmente este punto. Y si te interesa el tema, tengo un vídeo sobre creencias falsas de la hipnosis
en el que ya hablo de ello. Seguramente aparecerá por aquí arriba. Pero el resumen es este. Si el cambio no viene de mis poderes, sino de aquello que hacemos juntos, la distancia realmente no importa. Y ahora te contaré algo que muchos no te explicarán. Hacer una sesión online requiere más de... Tengo un uso más limitado de los silencios, también de los gestos, porque nos estamos viendo de hecho a través de una cámara. Para sostenerte tengo que acentuar mucho más mi presencia. Todo lo tengo que canalizar a través de la voz, de cómo te escucho, de cómo uso las palabras, de cómo te acompaño. Tengo que ajustar el lenguaje, leer tus silencios, fijarme en tus expresiones, en tus ojos, en el tono de tu voz. Cuando hacemos hipnosis o trance, tengo que asegurarme que tú, desde casa, puedes entrar en un estado profundo, sin interferencias. Y lo hago porque creo en este formato, porque sé que funciona y porque sé que tú te lo mereces. Así que si todavía tenías dudas sobre si hacer una sesión online puede ser igual o mejor que una sesión presencial, espero haberte hecho ver el porqué. Y si aún no lo tienes claro, no pasa nada. Puedes pedir una sesión previa, gratuita, y hablamos. Me conoces, me explicas y lo ves por ti mismo. Quizá solo te falte comprobarlo.